Bien, pues seguimos avanzando en nuestro espacio diario, más de una hora del río y bueno, pues como viene siendo habitual, cada cierto tiempo, pues concretamente tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Servando López para hablarnos de la actualidad, de la pandemia, del COVID-19 y de bueno, sobre todo de toda la actualidad que suele manejar aquí nuestro querido Servando López. A Servando lo tenemos también a través de videollamada, los oyentes por la radio lo podrán estar escuchando a través de la red, pues podrán ver también por las imágenes de Servando López. Servando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, y como siempre, buenas tardes también a los oyentes y a los videntes, por decirlo de esta forma. Sí, bueno, los videntes y los televidentes o los seguidores o los internautas o como queramos denominarlo, ¿verdad? Servando, bueno, la verdad es que preocupado, sobre todo en la hora del río, debido a la alta incidencia que hemos tenido en los últimos días. Y es que podemos decir que bueno, la hora del río prácticamente no ha dejado de estar arriba. Hemos hablado en esta semana bueno, como sabes, con el doctor Juan Quiró, también hemos hablado con el director del Centro de Salud de Lora del Río, Francisco Cabrera, que incluso nos ha hablado hace un momentito que es algo, entiende que es puntual, pero también hablaba, y veníamos hablando en los últimos tiempos, de que los datos de Lora del Río, desde mi punto de vista, creo que no son eh, casuales, no son casuales. Creo que la imprudencia, la relajación o con lo que queramos llamar está también influyendo. Y bueno, pues yo no sé cómo tú ves todo esto, observando. Bueno, yo estoy más o menos de acuerdo contigo. Yo creo que nos está pasando como nos pasó después de Navidad, en el sentido de que al principio los demás pueblos eran los que subían, nosotros veíamos que no subíamos tanto, la gente se ha relajado un poco cuando veía que aunque estábamos más o menos cerca, estábamos a cierta distancia de la barrera esa de 500, nos hemos relajado, además ha llegado el buen tiempo, con la parte buena que tiene, como ya hemos explicado otras veces, porque la alta temperatura inactiva el virus y porque la gente está más fuera, pero también este buen tiempo ha traído que la gente salga más y estas celebraciones especiales como las comuniones que estamos teniendo últimamente, y esto ha hecho que conjuntamente la legislación con esta mayor actividad social, creo yo que ha hecho que haya ese repunte. Estábamos más o menos estable alrededor de los 300 casos y en estos últimos días pues ha habido un repunte que nos está aproximando a los 500, que como nos descuidemos pues a lo mejor nos confinan y es algo que no queremos que pase porque ya sabemos lo que significa, en el sentido de que afecta a los hosteleros principalmente, y también porque no nos deja a los demás salir del pueblo y hacer otras actividades que podríamos hacer normalmente. Así que yo pienso eso, que la gente se tiene que concienciar, que el virus sigue estando ahí, que sí, la vacuna va avanzando. Yo pienso también que la gente está viendo que nos estamos vacunando, ha facilitado que la gente se confíe, pero que lo decimos y lo repetimos, hasta que el nivel de vacunación no esté muy alto y nos aproximemos a esa inmunidad de rebaño, la cosa no está tan bien. Incluso con eso, explicamos muchas veces que aunque tú no lo pases mal porque el virus no te afecte muy poco, lo seguimos propagando. La vacuna te impide que estés mal, pero no te impide que puedas propagar el virus. Por tanto, hay que seguir con las medidas de distanciamiento, con la mascarilla y evitar los espacios cerrados, es decir, con todo lo que nos dicen las autoridades sanitarias que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Ujú. Está claro que bueno, hay que decir también que bueno, que hoy es jueves para ustedes, bueno, al momento de la entrevista, de la grabación de esta entrevista no teníamos los datos del jueves y bueno, a ver qué puede o qué va a pasar. Servando, bueno, sobre todo la actualidad de la pandemia, bueno, tú siempre has sido una persona muy optimista como licenciado y experto en biología y también muy estudioso del tema de la pandemia del COVID-19. Eh, ¿qué se ve? Vivimos el día a día, vivimos en este caso pues los datos que nos ofrece todos los días la Junta de Andalucía, los datos que se ofrecen en España, el ritmo de vacunación, pero en el mundo y la llegada de vacunas y los laboratorios, ¿cómo están funcionando en este momento y cómo está haciendo esa producción de vacunas en la actualidad? Bueno, la producción de vacunas, por lo que yo estoy viendo, las noticias que estoy leyendo y que me están llegando,
va aumentando y además rápidamente. Pero, claro, el problema está en la distribución. Es verdad que cada vez hay más vacunas, se fabrican más, pero los países ricos, entre comillas, estamos prácticamente quedándonos con la mayoría de las vacunas y a los países menos ricos están llegando con más cuentagotas, ¿no? Y tenemos el ejemplo de la India. La India, pues, prácticamente uno de los primeros productores mundiales de vacunas. Allí se producen muchísimas vacunas, sobre todo las de AstraZeneca. Sin embargo, el porcentaje de vacunación en la India es bastante bajo, creo que estaba alrededor de un 10 o un 12%. Y claro, el problema es que si hay vacunas, pero no se distribuyen como se tienen que distribuir, podremos estar bien en los países ricos, pero si en los países pobres no hay vacunas, pues va a haber muchísimas infecciones y eso va a provocar que haya nuevas variantes y esas nuevas variantes nos lleguen aquí y nos compliquen otra vez la vida, ¿no? Porque si alguna de esas variantes ya hace que no funcionen las vacunas, pues volvemos al principio. Por eso, tanto hincapié, por ejemplo, ahora con la crisis en la India, de que los países ricos apoyen primero con oxígeno y respiradores para que los que estén enfermos se recuperen y en segundo lugar, pues mandando vacunas para que se vacune el máximo posible de gente, porque ya decimos, esto es una pandemia, o sea que es de todo el mundo, no es solamente de España, ni de Francia, ni de Alemania, ni de Estados Unidos. No somos compartimentos estancos, además queremos recuperar la actividad comercial entre países, sobre todo el turismo, y si aquí estamos bien o medio bien, pero los demás países están mal, pues todo se complica, ¿no? Ujú. Bueno, Servando, acabas de hablar bueno, la famosa cepa de la India. Y también has hablado de la posible ineficacia, ¿no? Que pueda también suceder con respecto a la vacuna, o a las vacunas que tenemos ahora mismo ya, pues, que están inoculando en las personas y las que están ahora mismo aprobadas ya por la Agencia Mundial o la Agencia Europea del Medicamento. Eh, ¿Eso es fácil de solucionar si, por ejemplo, una cepa se origina y las vacunas actualmente que tenemos no son eficaces? ¿Eso es algo que se puede solucionar rápidamente o en breve espacio de tiempo? O como bien dice, no sé, el hecho de volver al principio a mí me asusta, ¿eh? Vamos a ver, el tema de la variante, porque son variantes lo que estamos teniendo, siempre tenemos que distinguir el concepto de variante y el concepto de cepa. Ujú. Cepa significa que el virus ha mutado tanto que prácticamente ya es casi distinto. Por tanto, estamos hablando de casi de otro virus distinto. Mientras que variante significa que ese virus ha variado un poquito, pero no tanto como para que sea, por decirlo así, nuevo, ¿no? Entonces, estas variantes, hasta ahora lo que se ha visto que puede que afecten un poquito la efectividad de las vacunas. Hasta ahora, ni la sudafricana, ni la inglesa, ni la brasileña, ni la californiana, ni la española que salió al principio, incluso ahora esta nueva India, por lo visto no están afectando mucho a la efectividad de las vacunas, porque recordemos siempre que lo hemos explicado, una vacuna normalmente, pues, según los expertos, pues se intenta que sobrepase el 50%, y entre el 50 y el 60, 70% es la efectividad normal de una vacuna. Estamos teniendo vacunas de un 80, un 90%, es decir, mucho más de lo habitual. Si viene una variante que la baja un poquito al 70, al 80, hombre, no es lo ideal, pero la vacuna sigue funcionando, ¿no? Y hasta ahora ya decimos, lo que se sabe es que las variantes, si afectan a las vacunas, el porcentaje que bajan no es muy alto, bajan un poquito esa efectividad y por lo tanto estamos, por ese lado, medianamente tranquilos. La segunda parte de tu pregunta, el tiempo de reacción, los laboratorios no son tontos, o sea, cada vez que sale una variante y se saca su genoma, se saca eh, los nucleótidos que tiene esa variante, el laboratorio empieza a investigar ya, empieza a ver cómo afecta a su vacuna y si ve o prevé que puede afectar más negativamente la cuenta, pues ya empieza a moverse, a experimentar, a ver cómo tiene que modificar la vacuna para que vuelva a ser efectiva. Esto hace que el tiempo de reacción sea corto. Algunos expertos hablan de que a lo mejor si entrara una variante ya muy problemática, en cuestión de 2 o 3 meses tendríamos vacuna otra vez muy efectiva. Claro, el problema es que esos 2 o 3 meses en tiempo de vacuna es un tiempo muy corto. En tiempo de pandemia, 2 o 3 meses no es tan corto, porque en 2 o 3 meses se puede infectar mucha gente, ¿no? Pero que relativamente hablando, la reacción, por lo visto, según se sabe hasta ahora, va a ser rápida. Distinto es lo que vamos a hablar después, porque decimos que tenemos ahora vacunas que te protegen contra el virus en un rango de un 90%, pero que no evitan que tú lo propagues. Ya se está investigando en vacunas que sean esterilizantes, o sea, que
prácticamente te protejan un 100% e incluso evitan que tú propagues el virus, ¿no? Eso sería lo ideal y ya hay vacunas que están investigando, que ya hablaremos un poquito más adelante, que dentro de poco tiempo pueden llegar al mercado y entonces eso significaría una pequeña revolución en la lucha contra el COVID, ¿no? Sí, actualmente el hecho bueno, de que tengamos que llevar mascarilla, a pesar de estar vacunados, significa que nosotros podemos portar el virus, aunque estemos vacunados y no tengamos síntomas, pero sí eso no evita que se pueda propagar a otras personas que evidentemente no estén vacunadas. Efectivamente, tenemos un caso que hace no muchos días ha salido a la prensa, que es el caso de Chile. En Chile la vacunación iba súper rápida, estaban llegando a niveles parecidos a los de Israel, con una vacuna china, y a diferencia de Israel, que Israel hasta prácticamente que se ha llegado a la inmunidad de rebaño, no se han quitado medidas. Sin embargo, el gobierno chileno muy rápidamente empezó a quitar estas medidas de mascarilla, de reuniones, y ahora hay un boom de infección. ¿Por qué? Porque es lo que estamos explicando. El gobierno chileno ha cometido el error de pensar que la vacuna te protege y evita la propagación, a pesar de que los expertos han dicho que no. Y como a pesar de estar vacunados propagamos la enfermedad, porque además hay que tener en cuenta que la primera dosis te protege entre un 70 y un 80%. La segunda dosis sí te protege más de un 90%, pero además, desde que te pones la vacuna hasta que te hace ese efecto, pasan aproximadamente unos 10 o 15 días. Por tanto, hay un tiempo que estás expuesto. Si nosotros relajamos las medidas, no nos ponemos la mascarilla cuando debemos, nos aproximamos demasiado de la cuenta, estamos demasiado tiempo sin mascarilla en un sitio cerrado, es decir, si incumplimos las medidas, la vacuna no va a cortar, no va a ser de cortafuego y por tanto puede provocar lo que está pasando en Chile, que haya una ola inesperada, entre comillas, y a pesar de que la vacunación, el porcentaje sea alto, pues haya después una ola que también tenga una alta incidencia, ¿no? Ujú. Está claro que bueno, tú siempre has afirmado que incluso el director del Centro de Salud, Francisco Cabrera, que nos ha atendido hace un momentito también, comentaba que la mascarilla, como mínimo hasta final de año, va a haber que llevarla. Tú también siempre has abogado por ese espacio de tiempo, ¿no? Al menos ese intervalo. Hay estudios ya que están diciendo que dentro de no mucho tiempo se empiece a relajar un poco el tema de la mascarilla. Se está hablando de que cuando las vacunas estén ya prácticamente, como decimos, en el tema de la inmunidad de rebaño, pues en casos muy concretos se podría quitar la mascarilla. ¿En qué caso? Pues cuando estemos al aire libre, estemos solos o a mucha distancia de las personas, entonces sí, se podría quitar la mascarilla y relajarla un poco. Pero el problema es que eh, no se atreven a estos estudiosos a hacerlo público, entre comillas, o a animar a los gobiernos a que tomen estas medidas porque sabemos cómo somos la gente. La gente nos dice, no, tiene que ser en estas condiciones, pero la gente después hacemos lo que nos da la gana. Y si decimos que te puedes quitar la mascarilla en la calle cuando estés solo o a poca distancia de la gente, habrá gente que lo cumpla, pero habrá mucha gente que diga, bueno, yo me la quito ya y ya no me la pongo más. Y entonces, pues, eh, por eso decimos que seguramente hasta final de año haya que tener la mascarilla en todos sitios, incluso en los sitios al aire libre, y cuando ya pues la vacunación esté muy alta, por encima de ese efecto de rebaño, pues entonces a lo mejor se puede empezar a relajar el tema de la mascarilla, ¿no? Servando, lo de la famosa palabra, el término inmunidad de rebaño. ¿Exactamente qué significa? Porque hablamos de que, bueno, se habla del 70%, si no me equivoco. Sí, el 70% era al principio. Ahora ya se está hablando de un 80%. Vale, el Se está 80% hablando y el 20%, o sea, el 80% de personas que tengan o bien estén vacunadas o bien tengan anticuerpos de que hayan pasado la enfermedad, entiendo, ¿no? efectivamente, hay que sumar la gente vacunada con la gente que ya haya pasado la enfermedad, porque uno de los últimos artículos que yo he leído vuelve a incidir que los anticuerpos en las personas que lo han pasado gravemente, al cabo de un año prácticamente el 100% siguen teniendo anticuerpos. Y las personas que lo han pasado más levemente, pues el 90 al 95 personas de esas personas suelen tener anticuerpos. Es decir, que los anticuerpos, pues duran, ¿no? Pero Ujú. claro, tenemos que tener en cuenta de que aunque duren los anticuerpos, pues, perdona, me he ido un poquitillo, No, repíteme no, la no, pregunta. no, 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 no te preocupes. No te preocupes. Está hablando del tema de la inmunidad de rebaño. Exactamente, a mí el 80%, pero bueno, ¿qué pasa con el 20% restante?
Entonces, ese anticuerpo que estamos diciendo que tiene la gente, pues hace que a esa gente haya que sumarla con los que están vacunados. Lo que quería decir, que se me ha ido un momentillo Sí, no te la preocupes. explicación. Entonces, entre esa gente que ha pasado la enfermedad y los vacunados, tienen que llegar al 80%. ¿Por qué el 80%? Porque como hay nuevas variantes y decimos que pueden bajar un poco la eficacia de las vacunas, pues mm, se ha visto que es mejor ese número que el 70%. ¿Qué significa? Significa que el virus ya las personas, la mayoría las vamos a tener muy levemente y entonces el virus prácticamente vamos a hacer de cortafuego a la gente que estemos vacunados, en el sentido de que aunque podamos transmitir la enfermedad como la mayoría estamos vacunados, pues el efecto ese de transmisión, de multiplicación, no va a ser tan potente como ahora, ¿no? Porque ahora es justamente al contrario, hemos vacunado un 10 o un 15% y el 90% está sin vacunar. Entonces es más fácil que esas personas pues, cojan el virus y además lo pasen malamente con ese virus, ¿no? Ujú. Entonces, cuando ya el número de un 70 o un 80%, pues ya decimos que es mucho más difícil para el virus, porque, claro, la persona sí lo transmite, pero quiera o no quiera, al estar vacunado, el virus, pues la carga vírica de la persona es mucho menor, ¿no? Lo transmitimos, pero con mucho menos carga vírica. Y además, en cierto modo, el virus está debilitado. Por O tanto, sea que con si la mayoría... un 80% de personas que estén vacunados, de alguna manera, podemos decir que ya el efecto del virus es muchísimo menor, ¿no? Y el efecto hacia la población, hacia ese 20%, será prácticamente escaso. Muy escaso, efectivamente. Puede que haya alguna gente que coja el virus, pero ya es mucho más difícil estadísticamente que las personas que no tienen vacuna pues lo puedan coger y además por los problemas que ello conlleva, ¿no? Ujú. Eh, el verano, Servando. ¿Qué verano? Porque claro, aquí se está hablando muchas cosas del verano. Nos jugamos mucho en el verano, se juegan muchísimos puestos de trabajo en este verano. La economía española sabemos que se basa en gran parte en el turismo. Siempre tú has sido optimista con el verano y hasta ahora te vienes saliendo con la tuya. ¿Hay algo que hayas visto que pueda variar tu valoración o tu confianza en que tengamos un verano, pues, no normal, pero sí muy cercano a la normalidad? Hombre, hay un dato positivo, un dato que te da confianza, es que el año pasado sin vacuna, simplemente cumpliendo las medidas sanitarias de la mascarilla, del gel, de la distancia, de evitar los espacios cerrados, pues el año pasado la incidencia en verano fue muy baja y Ujú. no había vacuna. Entonces, por eso estamos más o menos optimistas, porque para el verano, cuando empieza campaña fuerte, que es a partir de julio, se espera que ya haya un 50% de la población vacunada, ¿no? Entonces, estaremos ya cerca de ese 70-80%. Pero decimos que para que esa campaña de verano sea un éxito, tenemos que seguir siendo muy estrictos con las otras medidas. La vacunación es lo más importante, pero las otras medidas son el complemento perfecto. Si tenemos el lote completo, vamos a estar muy protegidos. Si nos quedamos con parte del lote, vamos a estar menos protegidos y podemos transmitir el virus a los demás. Entonces, lo importante es eso, que la vacunación vaya al ritmo que se espera y que los demás cumplamos las normativas que nos imponen tanto en casa como cuando vayamos a algún sitio de vacaciones. Estamos diciendo que si se ve que la incidencia baja, que porque la incidencia siempre es lo que nos va indicando cómo va la pandemia, si con este tema del efecto calor del año pasado, más las medidas, más la vacunación, como decíamos el otro día, se ve que en todas las regiones pues bajamos de 100, que por decirlo así, 100 es el límite que ya te empieza a poner un poco las orejas tiesas, a decirte que la cosa se está complicando, pues seguramente podemos hacer un verano mucho mejor que del año pasado, pero tampoco, como hemos explicado, normal no, porque ya decimos, tenemos que estar con la mascarilla, con eh, esas cositas que nos previenen de que la enfermedad se complique, ¿no? Pero yo pienso que con respecto al año pasado va a ser, para el tema económico, mejor que tuvimos hace 365 días, ¿no? Ujú. Servando, la vacuna española. ¿Qué pasa con la vacuna española? Eh, ¿Para cuándo podrá estar? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Y qué puedes decirnos de la vacuna española muy esperada? Porque parece ser que hay mucha confianza en ella, ¿no? Bueno, aquí me estáis viendo que tengo un montón de papeles por aquí por delante Es un tío y documentado, eres un tío documentado y eso es así. lo sé de memoria, casi, pero por no meter la pata prefiero siempre mirar los datos cuando lo estoy explicando. La vacuna española, pues tenemos dos vacunas españolas. Tenemos una que en principio va a llegar antes,
que es la que va a hacer la farmacéutica española IPRA, con H, pues si alguien lo quiere buscar en internet. Esta, pues prácticamente va a empezar ya a experimentarla en personas, entre comillas, este mes de junio. Y está previsto que para octubre de este año se empiece ya a fabricar. Por tanto, un poco después se podría empezar a poner. Esta vacuna es más del estilo de las que estamos teniendo hasta ahora. Tiene otra forma de inmunizar que es con una proteína recombinante. ¿Qué significa una proteína recombinante? Pues que cogemos de las proteínas que conforman la carcasa, la caja del virus, nosotros la alteramos por ingeniería genética de forma que provoque pues un gran efecto, ¿no? Para para que puedan neutralizar mucho al virus, ¿no? Entonces, además, esta vacuna, lo bueno que tiene es que también se va a poder conservar entre 2 y 8 grados centígrados, lo que va a facilitar su logística y distribución, ¿no? Y que esto va a hacer que sea este sistema de proteína recombinante, pues, también dice que va a ser muy efectiva frente a diferentes variantes por tanto, podemos decir que una vacuna bastante buena, ¿no? Porque todo esto que hemos explicado es distinta a las demás, pero va a ser no muy cara, se va a poder conservar una temperatura más o menos buena, facilitando la logística y además pues va a producir una respuesta inmunitaria bastante fuerte, es decir, que va a ser bastante efectiva. Lo que pasa es que, claro, hay que ver los números concretos una vez que se haga esta última fase a partir de junio, ¿no? Ahora mismo no podemos decir si va a ser efectiva al 80%, pero por lo que se prevé va a ser del rango de las que estamos teniendo últimamente, entre el 80 y el 90%. Esta sería la vacuna española menos efectiva o más normalita, si queremos decirlo, que es la primera que va a llegar. Pero la que realmente nos va a ayudar bastante es la vacuna del CSIC, que está haciendo el investigador Luis Juanes. Esta vacuna sí va a ser muy importante, ¿por qué? Por varias razones. Estamos diciendo que la vacuna hasta ahora no previene o no evita que tú puedas contagiar a otra persona. La vacuna del SSI tiene dos ¿Cómo se ventajas llama muy la vacuna? importantes. Servando, perdona, ¿cómo se llama la vacuna? La vacuna no tiene todavía nombre. Ah, vale. Digo SSI es la entidad científica, Vale, 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 vale. ¿no? Como el Ya digo, lo laboratorio. dirige Luis Juanes, que es un virólogo muy importante, que es pues famoso a nivel mundial. Y esta vacuna tiene varias ventajas y entre ellas, pues, ¿qué podemos decir de esta vacuna? Pues que va a tener, si todo va bien, como hasta ahora, una efectividad del 100%. Estamos hablando del 100%, o sea, que toda persona que se ponga esta vacuna va a estar libre, va a tener la seguridad de que no va a coger el virus. Después, otra de las ventajas que tiene esta vacuna es que no va a ser inyectada, sino va a ser pues a través de un spray que se va a poner uno en la nariz, como que se pone un Rinomer o como te pones un Respibien. Es decir, que cualquiera de nosotros no hace falta ni siquiera personal sanitario para ponerte la vacuna. ¿Por qué este sistema en vez de la inyección? Porque lo que se intenta es que, como se toma, el virus entra por las vías respiratorias, porque el virus ya esté en esa vía respiratoria y nada más entrar el virus en el cuerpo ya lo ataque. De forma que el virus prácticamente no va a poder replicarse y por eso es esterilizante. El virus lo va a matar conforme entre al cuerpo y por tanto esa efectividad al 100% y esa esterilización en el sentido de que la persona que tenga esta vacuna no lo va a propagar, no lo va a poder pegar, como decimos normalmente, a otras personas, Esto es ¿no? algo Y revolucionario, además, ¿no? Entiendo, ¿no, Servando? Es sí, algo... es que siempre decimos, los españoles, vaya, los españoles los últimos. Es que la tecnología de esta vacuna es compleja, una tecnología que se lleva investigando ya 10 o 15 años y que ahora se ha acelerado el tema para el tema del COVID. Pero como es compleja, tiene que ir más lenta que los otros sistemas. Pero es esto de lento y seguro. Porque además el sistema que tiene no solamente la ventaja que yo he dicho, sino que además va a valer para cualquier variante por el mismo sistema que lleva. Es decir, que prácticamente es la vacuna ideal que estamos buscando hasta ahora, ¿no? Ya Ujú. decimos que le falta todavía, está en tema de ratones y esas cosas, todavía le falta la parte primordial que es el ensayo con personas. Y está previsto que va a ser o esté ya en el mercado para mediados de 2022. Por eso decimos que es más lenta,
pero si todo va bien, porque a lo mejor después tenemos mala suerte y los últimos ensayos con personas no funciona como se está funcionando hasta ahora, pero son bastante optimistas los investigadores y piensan que efectivamente que sí, que puede funcionar, ¿no? Y que ya digo, pues sería pues, pues prácticamente una panacea, porque además, como va a llegar tarde, cuando se formule definitivamente, va a estar formulada para todas las variantes que hayan salido en Mm. cualquier sitio del mundo, ¿no? Entonces, decimos que va a ser una vacuna pues, realmente estupenda, ¿no? Sí, Servando, estamos hablando de una vacuna que por lo que comentas, una vez que te la pongas por el spray y cómo se ponga eso, ¿no te va a hacer falta después otra vez el hecho de volver a vacunarte con esa misma vacuna pasado un tiempo? Ya sabemos cómo funcionan un poquito también los laboratorios, ¿no? Y toda la guerra comercial que también está habiendo ahora con AstraZeneca, Janssen, etcétera, etcétera, ¿no? El problema hasta ahora es que como no inmunizaban al 100% y además la vacuna no estaba llegando a todo el mundo, pues el virus cuando muta y cuando se convierte en una nueva variante, cuando hay muchas infecciones, como está pasando ahora en la India o en Brasil, que hay mucha gente que se infecta, tiene el virus muchas opciones de ir mutando hasta que encuentre una mutación que lo hace, entre comillas, más fuerte. Pero si estamos hablando de una vacuna que el 100% de las personas las protege, que el virus prácticamente no puede hacer nada dentro del cuerpo, ni lo podemos transmitir, pues en el momento que esta vacuna o otras que se hagan parecidas se popularicen en todo el mundo, vamos a correr al virus. El virus va a llegar un momento que no va a tener esas opciones de mutar, de cambiar, y por tanto llega un momento que habrá una última variante, y esa última variante, con el tiempo y con esta vacuna, tampoco viva, o sea, que desaparezca. Y por Entonces, tanto, estamos hablando de que esto que estamos diciendo otras vacunas, que al año que ponen una de recuerdo, porque a lo mejor ha salido una variante que le ha disminuido la eficacia, con esta vacuna en principio no pasaría. Entonces, claro, estamos hablando de que esta vacuna o otros laboratorios que saquen vacunas parecidas le comerían el mercado a todas las empresas que hay hasta ahora, ¿no? mm, bueno, ya sabemos lo que ocurre en el mercado, ¿no? Y cómo se pone en el mercado, porque también estamos hablando del tema de AstraZeneca, Janssen y demás, ¿no? Esas preocupaciones que hay en torno a esas vacunas que desde tu punto de vista siguen siendo seguras, ¿verdad? Claro, el tema de, mira, AstraZeneca provoca trombo. Por visto es entre una persona entre 125.000 aproximadamente. La de Pfizer también provoca trombo, aproximadamente una entre 1 millón. La famosa vacuna Sputnik, que quería comprar nuestra amiga Ayuso, ahora se ha descubierto que también provoca trombo. La Pfizer, hay investigaciones que, por lo visto, ya ha habido 4 o 5 casos en España y Israel que provocan miocarditis. Es decir, que todas las vacunas, si nos metemos a analizarlas, y por supuesto las anteriores, las que de otras cosas, todas tienen efectos secundarios. Pero cuando ese efecto secundario ocurre en un nivel muy bajo, en un porcentaje ínfimo, pues podemos decir que esa vacuna es segura. Y siempre decimos lo mismo. Si la posibilidad que tú te infectes es una entre 100 o una entre 1000 y que te ponga malo, malo de verdad, más o menos por lo mismo, si lo comparas con que te pase algo, un trombo, entre una entre 125.000 o una entre 1 millón, yo creo que las cuentas están claras. Porque además estamos diciendo una entre 125.000 o una entre 1 millón que tenga un trombo. Pero a su vez, de Mm. esa persona, el porcentaje de que fallezca también es pequeño. O sea que a lo mejor la posibilidad de que te muera alguien por la vacuna, estamos hablando de una entre varios millones, ¿no? También, Entonces, perdóname, pues, Servando, también podemos hablar de muchos medicamentos, entonces, ¿no? claro, es que es lo que hemos hablado otras veces. Si uno lee los prospectos del Nolotil, te dice que entre un caso entre 10.000 puede provocar la muerte. Uno entre 10.000. Y creo que las Y píldoras efectos, anticonceptivas también provocan trombo y provocan muchas cosas también, ¿no? Y sin embargo, es que los prospectos, además, si tú los lees todos, el último efecto secundario es entre 1 y 10.000. O sea, hay efectos secundarios entre 1 y 100, entre 1 y 1.000, entre 1 y 10.000. Pero hasta ahora no ha habido nunca en un prospecto, ningún medicamento, ninguna vacuna, un efecto secundario de 1 entre 100.000 y entre 1 entre 1 millón, porque precisamente no se había dado ese caso. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que se está poniendo muchísima vacuna en muy poco tiempo. Entonces eso hace que florezcan, que se van a la luz estos casos escasos, va el juego de palabras, de uno entre 100.000 o uno entre 1 millón. Normalmente, si uno lee artículos
por ejemplo, la triple vírica que se pone a los niños, en todos los países occidentales, Alemania, España, hay a lo mejor todos los años un caso o dos de algún niño que le ponemos la triple vírica y tiene encefalitis, por ejemplo, que es inflamación en el cerebro o se le llena de líquido el cerebro, ¿no? Y son casos muy raros, pero ocurre un caso en un año, un caso cada 3 o 4 años y además no salen a la luz, porque como lo tenemos ya asumido de que es así, pero ahora tenemos la luz y los taquígrafos puestos encima de todos los casos. Y cada vez que hay un problemilla, saltamos. Y eso quizás es lo que nos mete el miedo al cuerpo a los demás, ¿no? Claro, nadie quiere que le pase a nadie nada. Y si se ponen 10 millones de vacunas de Pfizer y es una contra 1 millón, significa que va a haber 10 personas con trombo y a lo mejor se muere una. Pero claro, es lo que estamos explicando. La posibilidad de que enfermes y que te mueras por el COVID es mucho, mucho más superior. Entonces, es como toda la vida, la posibilidad de que cojas el coche, como también he explicado aquí, y salgas a la carretera y tengas un accidente grave que incluso te provoca la muerte, también es muy superior a que te pase algo con la vacuna. Y todo el día cogemos nosotros los coches y nos vamos a Sevilla a trabajar, o nos vamos de viaje a la playa. Es que si nos ponemos de que no nos ocurra nada, nos quedamos en nuestra casa encerrados y aún así podemos tropezar en el pasillo y hacernos daño. O sea que, Exactamente, y que nadie olvide que el mayor índice de mortalidad siempre es en la cama, ¿eh? Así que donde más gente muere por desgracia. O sea que también que nadie está seguro en ningún sitio, podemos decir. Que la vida hay que vivirla y que está claro que tenemos que confiar ahora mismo en la vacuna. Fernando, como la polémica de AstraZeneca, esto que estamos hablando de los trombos, yo tengo la vacuna de AstraZeneca puesta desde el 5 de abril y no sé qué me voy a poner después. Claro. Y claro, el tema de AstraZeneca, pues esto que me pasa a mí, hay mucha gente en España. Pues muy sencillo, la OMS y todos los colegios médicos y todos los virólogos dicen que lo que hay que poner es la segunda dosis. ¿Por qué? Porque el tema de los trombos que aparecen es prácticamente un tema genético. ¿Eso qué quiere decir? Que lo tiene o no lo tiene. Si lo tiene, te aparece ya en la primera dosis. Por tanto, si tú te has puesto una dosis y no has tenido problemas de trombo, Claro. la posibilidad que la segunda dosis tenga un trombo es prácticamente ínfima o nula. Porque si no has tenido la primera vez, es que no tienes ese problema genético. Si no lo has tenido o no lo tienes, ¿cómo lo vas a tener la segunda vez? Sin Ya. embargo, hay países que están vacunando a los de AstraZeneca con Moderna, con Pfizer, experimentando sobre la marcha. Yo creo que eso es más peligroso, ¿no? O lo que quiere hacer aquí en España, con un estudio del Instituto Carlos III. Es que para finales de mayo los primeros resultados, pero estamos hablando que, por muy rápido que tú vayas, para que unos resultados sean efectivos o sean realmente fiables, necesitan más tiempo. Entonces, es que ni siquiera nos está dando la posibilidad a los que tenemos la AstraZeneca de que voluntariamente, como piden muchas comunidades, nos la queramos poner. Así que a final de mayo ya veremos qué pasa con la vacuna, pero ahora mismo lo que dicen los científicos es que las vacunas son seguras y si te las has puesto la AstraZeneca la primera vez, la posibilidad que en la segunda tengas un problema es prácticamente imposible, ¿no? Pues hay que ha dicho, Servando López, tenemos que terminar. Sabes que tú el tiempo de la radio es limitado y como siempre, tú un auténtico honor y placer el poder bueno, que nos cuentes, ¿no? Las últimas novedades, la última actualidad sobre la pandemia de este COVID-19 y que Pues mira, encantadísimo. Fernando, simplemente decir que aparte del tema de la vacuna que hemos estado hablando, ya dijimos un momento con el Aplidin que también se están estudiando nuevos anticuerpos monoclonales que en el último mes ya han salido varios que están a punto de salir, a punto de que estén disponibles para los hospitales, porque la vacuna nos previene, pero después cuando la gente los coge también hay que intentar curar a esa gente, ¿no? Y también ahí hay avances muy importantes y por tanto tenemos que ser también optimistas de que dentro de poco, cuando lleguen al mercado o a los hospitales el Aplidin y estos anticuerpos monoclonales, pues si los coges también vas a tener la garantía de que va a ser difícil que haya un problema gordo y por tanto que incluso seguramente podamos evitar que casi no haya muerte, ¿no? O conseguir que no haya prácticamente muerte, ¿no? Pues que ha dicho, Servando López, un abrazo grande, tenemos que terminar. Muchas gracias, como siempre. Un honor tenerte siempre con nosotros. Un abrazo. Gracias a todos los oyentes. Gracias.